Muchas gracias por estar aquí en nuestro espacio de participación. Hoy con el profesor Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad de Argentina, periodista, consultor. Profesor, un saludo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un gusto poder conversar contigo. Vale, perfecto. Bueno, algo que me motiva a tenerlo el día de hoy es precisamente hablar un poco sobre libertad, del concepto de libertad y más que el concepto, lo que está pasando en los últimos años en Latinoamérica, donde se ha visto una apropiación del término libertad, pero desde diferentes matices. Una de las preguntas obligadas de mi parte, conociendo un poco de la situación argentina, es ¿qué tan difícil es promover la libertad en Argentina? Sí, la verdad que en los últimos años en toda América Latina, pero en particular en Argentina, la lucha por la libertad ha tenido realmente momentos muy, muy complicados, muy difíciles, en un mundo que tiende a buscar concentración del poder, donde las ideas colectivistas han tomado lamentablemente mucha vigencia, y Argentina ha sido uno de los campos de batalla donde se ha dado esta discusión, ¿no? Y claro, que somos parte de América Latina y hemos vivido todo el proceso del socialismo del siglo XXI, que con sus matices llegó a la Argentina de la mano de un movimiento que tiene una historia muy larga en la política local, que aquí le llamamos peronismo, porque su líder original fue Juan Domingo Perón, un presidente que tuvo Argentina en la década del 40, en el siglo pasado, y que a partir de allí construyó una suerte de movimiento con ingredientes bastante dispersos, vinculados al nacionalismo, al nacionalsocialismo, con ideas intervencionistas, y que con matices, según la época y los tiempos, fue construyendo un movimiento político hiperpersonalista, muy populista, muy clásico de los movimientos populistas que conocimos después en América Latina, ¿no? Con esta idea de la concentración del poder, del culto a la personalidad, de la eliminación del Estado de Derecho. Esa tradición peronista, por llamarla de alguna manera, lo sobrevivió a este líder que murió en 1974, y sus herederos se convirtieron de alguna manera en los que intentaron llevar su voz cada vez con nuevas improntas, ¿no? Y aún hoy, esto es muy, muy loco probablemente, que 40 años después de haber fallecido el general Perón sigamos hablando en Argentina de peronismo, ¿no? Y que ese movimiento político sea hoy la cabeza de playa del socialismo del siglo XXI y en particular del populismo. Correcto, algo interesante en lo que puedo yo ver también en el tema argentino, que en los últimos años también se ha transformado desde la base del peronismo a hablar del kirchnerismo, ¿no? En un matiz apropiándose de ciertas banderas como si fueran propias, pero de una corriente política ya muy tradicional. Claro, porque básicamente bajo ese paraguas que dio el movimiento que conocimos como peronismo en Argentina en el siglo pasado, hay algunas raíces ahí comunes con lo que nosotros conocemos como socialismo del siglo XXI, por ejemplo, este costado nacionalista, ¿no? Este costado nacionalista que ha tenido vertientes por derecha y por izquierda, pero que en el caso del kirchnerismo, este movimiento que aparece, digamos, a partir del año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, y que de alguna manera trata de refundar este movimiento. En Argentina es muy habitual que le pongamos el nombre del movimiento al líder de turno, y por eso vas a escuchar que en la política argentina se habla de peronismo, pero también se habla de menemismo, por la época de Carlos Menem, que fueron dos presidencias consecutivas, después del dualdismo, que fue también un presidente circunstancial que tuvo Argentina, y ahora el kirchnerismo, que tiene como dos líderes, digamos, consecutivos. Néstor Kirchner primero, y después Cristina Fernández de Kirchner, luego fallece Néstor, y ella de alguna manera con este rótulo. Y detrás de esa especie de marquesina llamada kirchnerismo se alineó buena parte de la centroizquierda y de la izquierda más dura que había en Argentina, esa progresía muy cercana a los movimientos terroristas en los 70, que mira con nostalgia la lucha del Che Guevara, que mira con mucha nostalgia las batallas que dieron en el campo del terrorismo y la guerrilla en América Latina, muchos movimientos, y que por supuesto se venden como una versión más civilizada de aquello,
pero con los mismos ideales. Claro que, como todos sabemos, este tipo de movimientos de izquierda tienen las contradicciones clásicas de la izquierda, y mucho más de la izquierda latinoamericana, ¿no? Que se comporta como capitalista, veranea en Miami, y finalmente recita discursos donde el paraíso tiene sede en Cuba o en Venezuela. Y ese movimiento político ha liderado, diría yo, la política argentina en los últimos 20 años en forma consecutiva, con alguna interrupción en el año 2015, pero siempre ocupando un lugar central, y hoy obviamente es parte del gobierno. Y esperamos que seguramente el año que viene, en la elección presidencial, podamos dar vuelta a la página y tratar de recuperar un poco de sensatez, que es lo que está faltando en Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. En ese sentido, ahí cuando usted menciona ese tradicionalismo o que los partidos tomen el nombre de esa persona, me lo decía un profesor muy experimentado en los temas de populismo y decía, lo que pasa es que en Latinoamérica no se construyen los partidos filosóficamente, sino alrededor de un caudillo. Y ese caudillo es el que transforma en un partido político y se vuelven hasta agrupaciones familiares que buscan esos mismos beneficios. Con ese enquistamiento de ese tipo de cosas, llegando el tema de la libertad, se vuelve la libertad una batalla cultural. Sí, sin duda, porque en esa búsqueda del personalismo, detrás de esa idea mesiánica, está siempre la concentración del poder, ¿no? Esta idea del tirano bueno, esta idea de que si conseguimos una persona que concentre el poder, pero que tenga buenas intenciones, buenas ideas, y sea una persona sana, bueno, habremos encontrado, digamos, el oasis, la panacea del sistema político. La verdad que claramente eso no funciona así. Los que creemos en la libertad, creemos en las instituciones, no en los personajes de turno, y en ese contexto lo que estamos buscando siempre es el equilibrio institucional. Argentina, como tantos otros países de América Latina, aunque hay que decirlo también, no todos, ha buscado siempre ese caudillo que lleve las banderas de sus ideas y que represente, simbolice, sintetice el pensamiento de todos. Por supuesto que esos experimentos son siempre fallidos, porque no existe tal cosa como el tirano bueno. Y por otro lado, en el fondo también es la falta de credibilidad en que un sistema institucional es más importante que un líder circunstancial. Lamentablemente en eso yo suelo utilizar una frase que me parece que describe bastante bien lo que nos pasa, que tiene que ver con una suerte de adolescencia cívica, ¿no? Una suerte de ingenuidad propia de la adolescencia, cuando todos estamos transitando esa etapa de la vida, creemos en fantasías, creemos que el mundo es más simple, y a medida que vamos madurando y creciendo nos vamos dando cuenta que el mundo es más complejo de lo que parecía cuando éramos adolescentes. Bueno, Latinoamérica todavía transita esa dinámica, y Argentina todavía ha quedado empantanada en una suerte de círculo vicioso en la que sigue dando vueltas buscando esa especie de líder que solucione todo. Bueno, eso no va a suceder, ni con estos ni con nosotros. Eso va a pasar realmente cuando finalmente el país entienda que necesita un marco institucional sólido, y que cada uno de los ciudadanos, en definitiva, somos los que construimos nuestro propio futuro, ¿no? Correcto. Una de las cosas que siempre yo recalco en este tipo de temas es al vivir en una democracia, al tener la participación con el voto, los latinoamericanos buscamos descargar nuestros problemas en los representantes del gobierno y que el gobierno nos solucione todo, cuando realmente el deber ser es tener esa responsabilidad, no volver un mesías a ese representante, porque lo volvemos un mesías, y bajarlo de ese pedestal donde es una persona que es una persona del común que nos tiene que brindar información y tiene que ser hacia nosotros, ¿ya? Ahí en esa parte, con ese contexto, ¿qué papel juega ser libertario o tener un pensamiento de libertad? Bueno, creo que nuestro rol, y particularmente en nuestro caso desde un think tank, ¿no? Desde un partido político, la tarea es tratar de movilizar las mentes, de despertar a los ciudadanos, de razonar juntos, de buscar caminos que nos lleven a pensar esto que vos planteás, ¿no? De que en definitiva la felicidad depende de cada uno de nosotros, de lo que hacemos en nuestras vidas, de nuestras propias decisiones, y que lo que debemos esperar de la política en general
es que nos garantice la presencia de reglas de juego estables, claras, que permitan desarrollarnos, reglas amigables con el desarrollo y no soluciones mágicas. Por supuesto que es un duelo para muchos latinoamericanos este proceso, porque siempre pensaron que por ahí la cuestión es que los gobiernos resolvían los problemas. Creo que algunos se están dando cuenta, por eso hay tantos jóvenes hoy que se acercan al mundo de la idea de la libertad, que me parece que ellos ya tomaron nota de que los gobiernos no son la solución, sino que son el problema, y que no tiene que ver con quién lidere, sino en todo caso con cuestiones estructurales. Y ese fenómeno, afortunadamente, está sucediendo en buena parte de América Latina. Argentina no es la excepción a la regla, hay muchos movimientos libertarios en Argentina. Tuvimos la suerte en las últimas elecciones de que varios hombres de la idea de la libertad pudieran ingresar como legisladores nacionales. Todavía es un movimiento ínfimo, pero sigue siendo un muy buen primer paso para demostrar que el liberalismo no es solamente un conjunto de ideas que podemos discutir en una mesa de café, sino también es una forma de ver la vida que la política puede tomar como aliada. De hecho, hay muchos partidos políticos hoy en Argentina que tratan de tomar nota de esas ideas e inclusive se muestran muy amigables con ellas, aunque no se declaren abiertamente liberales. Sí, yo te diría que el movimiento libertario en América Latina y en particular en Argentina está transitando probablemente su mejor momento. Igual hay que tener mucho cuidado porque el mundo de las ideas es un mundo de mucho movimiento, de mucha circulación. Las izquierdas se van a reconvertir. Esto está muy lejos de ser el final de la izquierda latinoamericana. Ya han demostrado su enorme talento para reconvertirse. En una época creían en el comunismo, luego creyeron en los movimientos armados, finalmente tomaron a la democracia como rehén y hoy están transitando ese camino en el que coquetean con los movimientos sociales como el ambientalismo, el indigenismo, el feminismo, y buscan allí alianzas con causas, ya no con ideas, para tratar de seguir siendo simpáticos y construir un discurso que les permita sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que una batalla que no termina nunca, y creo que hay que ser consciente, Ariel, que hay que ir recorriendo este camino con mucha mesura, sin euforia, porque las batallas nunca terminan en este sentido. Y retomando de adelante hacia atrás lo que te voy a decir, buscan siempre identificar lo que dicen minorías, ¿no? Temas de minorías, buscar sus debilidades, en teoría expuestas ante la sociedad, donde el mayor baluarte es hablar de la supremacía de X grupo dominante. Entonces, hacia allá va eso. Eso se convierte en progresismo actualmente. Claro, la búsqueda del enemigo, ¿no? La búsqueda de un enemigo común y también al mismo tiempo, en tiempos tan complejos como los actuales, la búsqueda de segmentos de la ciudadanía, ¿no? Como de nichos que permitan identificar que aquí en este lugar la causa más bendecida es tal, o la causa más bendecida es esta otra, y desde ese lugar se plantan para exponerse ante la sociedad como una solución a los problemas. Siempre vendiendo la ilusión de que hay un enemigo más poderoso del otro lado y que ese enemigo puede ser combatido desde el plano ideológico y que las soluciones mágicas pueden resolver todo. Bueno, la verdad que eso no solamente que no es cierto, sino que además me preocupa mucho más aún a mí, en ese sentido, la idea de construcción de una sociedad sobre la base de la confrontación. Es decir, sobre la base y la idea de que convivimos con un montón de gente que se constituye nuestra enemiga. Esa idea es muy peligrosa porque nosotros los liberales creemos en la cooperación, ¿no? Creemos en los acuerdos voluntarios, creemos en la construcción de puntos en común. El mercado es probablemente la mejor expresión de eso, porque el mercado no es ni más ni menos que la sincronización de acciones individuales con personas desconocidas para cooperar y construir un futuro mejor. Y eso no se hace por acuerdos explícitos, sino que se hace por acuerdos implícitos. Yo comercio contigo sin conocerte, de hecho compro lo que tú ofreces aún sin saber con lo que piensas, y en ese sentido el mercado es un mecanismo pacificador.
y las izquierdas nos llevan a lo otro, ¿no? A decidir todo en términos de amigo-enemigo, en términos de lo opuesto, lo antagónico, y construye una visión negativa de la sociedad, una idea de que nosotros vivimos rodeados de rivales, de adversarios, cuando en realidad la demostración empírica de que el mundo pudo sobrevivir a todos sus problemas fue justamente la idea de convivencia, la idea de compartir en la discrepancia, en la diversidad, compartir ciertos ideales que nos permiten que cada uno de nosotros desarrolle su propio plan de vida y lo hagamos armónicamente dentro de un marco de respeto básico, mínimo, con reglas de juego aceptadas razonablemente por todos, ¿no? Creo que esa es la parte que más me asusta, esta idea de la rivalización eterna y del enemigo, no del adversario, del enemigo, que me confronta todo el día y que es a quien hay que vencer, derrotar y hacerlo claudicar. Claro, lo acaba usted mencionar muy bien. Un tema o un punto es ver al otro como un adversario, otro verlo como otra parte con un pensamiento diferente que se puede vencer en el plano de las ideas. En el plano de las ideas prima la razón sobre cualquier otra cosa, o el pensamiento libre, considero yo. No sé si estaré errado en esa apreciación. Pero convertir al ser humano, a cualquiera, en un enemigo por un hecho de pensar diferente o no estar de acuerdo en eso sin tener mayor profundidad es complicado, y tiene toda la razón en ponerlo como algo que preocupe para toda la sociedad. Se vive aquí en Colombia la polarización, y mucho más en estos momentos electorales que está atravesando Colombia, que se vienen también presidenciales. No sé si tenga panorama e identificación de los candidatos, las posturas que asumen. Y es interesante porque el caso de Colombia es probablemente un caso paradigmático en la política latinoamericana, porque durante mucho tiempo la política colombiana fue una política interesantísima para analizar, porque más allá de los problemas locales, que fueron importantes y muchos, de gran significación, no voy a reconstruir esa historia trágica que Colombia tiene en términos sociales, desde la discusión política, era una discusión política, si se quiere, más sensata en términos ideológicos, ¿no? Y de pronto, se mimetizó con la política latinoamericana y entró en una dinámica de opuestos y de personalismos y de grieta, como le decimos en Argentina, ¿no? De una sociedad agrietada, dividida, donde las familias inclusive dejan de dialogar porque hay posiciones políticas contrapuestas y nos alejamos de los amigos. Bueno, eso no era un fenómeno, me parece, tan habitual, salvo por los fanáticos, en cierto tiempo. Y lamentablemente hemos entrado en ese juego que nos propuso la izquierda, que es el código amigo-enemigo y la búsqueda de adversarios eternos, ¿no? Y de enemigos irreconciliables. Que eso nos aleja de la idea para mí de sociedad. Lamento que Colombia haya caído en esa dinámica también, y que además estemos frente a un riesgo concreto y latente de que un país que había logrado sortear razonablemente este tipo de historias haya también de alguna manera quedado envuelto de un tema que a mi juicio lo había logrado sortear bastante bien, obviamente resolviendo sus propios problemas domésticos y con problemas muy, muy severos. No digo que haya sido una historia fácil, muy por el contrario, pero digo, apartada de la lógica de Venezuela, de la lógica de Cuba o de Nicaragua, inclusive de la de Ecuador, y de pronto entrar en este esquema en la que tenemos que estar explicando cosas que ya se explicaron hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, con eso que usted acaba de decir, creo que hay algo de decir, era como un modelo de una política que se podía llevar a cabo en Latinoamérica. Así es. Y que podría ser eficiente o efectiva. Sí, porque además había cuestiones que no se discutían. Es decir, que creo que es muy sano en la política. Uno puede debatir, discutir cuestiones de matices, pero hay un marco institucional base que Colombia durante mucho tiempo pudo sostener. Hubo otros países que también, hay que decirlo. Chile durante, diría yo, 20, 25, 30 años pudo sostenerse dentro de ese esquema. Uruguay durante muy buen tiempo también pudo mantenerse en un esquema en el que, independientemente de si gobernaba un gobierno más de centro-derecha, más de centro-izquierda,
las instituciones podían proseguir. Ejemplo, nadie discutía el mercado, nadie discutía los acuerdos de libre comercio, nadie discutía la integración con el mundo, nadie discutía el Estado de Derecho, y en todo caso el debate era si teníamos que estar un poco más acá o un poco más allá. Pero al final del día, todo tenía alguna cuota de sensatez, ¿no? Eran como tonalidades del mismo color. De pronto nos encontramos ahora con discusiones que parece que estamos discutiendo la ley de gravedad, es decir, estamos discutiendo cuestiones básicas, ¿no? Y eso se torna peligroso, porque claramente hace que los países no tengan previsibilidad, no sean interesantes para vivir, se tornen en algún punto en una tragedia de cara al futuro, que los hijos piensen en buscar nuevos destinos, que la gente no tenga expectativas sobre el futuro y que los ganadores vayan a imponerle políticas a los vencidos, lo cual es, digamos, la antípoda de la democracia, ¿no? Si la democracia es como un sistema en el que alguien circunstancialmente administra una coyuntura y en la etapa siguiente administra otro. Y uno tiene el poder como prestado, ¿no? Y sin embargo, el debate al que nos invitan muchas veces es un debate más parecido al monárquico, en el que gana se queda con todo, y decide por todos, y aplasta a los que piensan diferente. Hay algo ahí para devolverme un poco a lo que usted hablábamos, que le comenté que íbamos de adelante hacia atrás con su última respuesta. Hablaba usted de ese viraje que se dio en Argentina en las últimas votaciones, donde el Grupo de la Libertad Avanza logró unas curules que es lo que más se escucha en Latinoamérica como parte de ese movimiento libertario, con otras personas que se me olvidan los nombres en este momento, pero los que más suenan es Marra y Milei. ¿Son realmente estas dos personas representantes de esa libertad o como ejemplos o como faros en esta lucha que quieren llevar a cabo en esta batalla cultural, más que una lucha en esta batalla cultural? A ver, yo creo que Javier Milei ha sido una bisagra clave en la política argentina y especialmente en la batalla cultural. Una bisagra clave, digo, porque él ha conseguido que a partir de mucho debate y mucha discusión intelectual, ese debate se lleve a los medios de comunicación, se instale y que esa discusión pase a ser parte del debate cotidiano de la política argentina. Eso no es fácil de conseguir y creo que Javier tiene ahí un mérito gigantesco porque ha sido la figura pública que logró, desde su lugar como economista, instalar discusiones impensadas para la Argentina. A partir de ahí, se empezó a construir desde la política. Varios movimientos liberales hicieron un gran esfuerzo. Javier hizo una campaña extraordinaria en el 2021 y consiguió ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación por la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina, y ese distrito permitió de alguna manera que se replique en todo el país la sensación de que estábamos frente a un nuevo fenómeno político. Hay otros dirigentes liberales en Argentina, hay que decirlo, José Luis Esper, ingresó también que me olvidaba. A la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Él fue candidato a presidente de la Nación en 2019, sacó obviamente un porcentaje muy pequeño, pero también fue una punta de lanza de esta discusión, de este debate, y también creo que está la figura de Ricardo López Murphy, que es un liberal que milita hace muchos años, fue candidato a presidente de la Nación en el 2003, e hizo una elección fabulosa en aquel tiempo, sacó alrededor del 16-17% de los votos, lamentablemente no fue suficiente. Él está militando hoy dentro de la coalición opositora, pero desde una posición muy liberal. Es decir, que los liberales podríamos decir que en Argentina tenemos como alternativas, ¿no? Es decir, tenemos distintas variantes para elegir, y es un movimiento político claramente que está creciendo, que esto que tú preguntabas, ¿no? Si era el referente, claro, Javier sin duda es uno de los referentes más importantes, pero afortunadamente no es el único. Y eso me parece que es muy saludable, porque a los liberales que nos gusta defender la competencia y el mercado, es muy sano que existan alternativas y variantes. Hoy Javier ha crecido enormemente en términos de popularidad, la gente lo toma en serio ahora como candidato, nadie sabe muy bien qué va a pasar en la elección del 2023, pero lo cierto es que los liberales estamos en el ruedo, que somos parte del debate político, que probablemente nadie pueda ganar una elección sin tener al menos una
una parte del discurso liberal, no digo de los candidatos, pero sí del discurso, porque muchas de las cuestiones que se están planteando tienen que ver con nuestra visión del mundo, ¿no? Y creo que eso ya es una victoria en sí misma. Por supuesto, después veremos si eso se plasma en términos electorales o no, pero aunque no se plasmara en términos electorales, creo que ya hay una victoria, que es que se ha corrido el eje de la discusión, ¿no? Te doy un ejemplo de estos días. Javier planteó el tema de la dolarización como una solución al tema de la inflación, e independientemente de que hay visiones diferentes en esto, inclusive dentro del liberalismo, gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, lo importante es que él instaló un debate en el que todo el oficialismo y la oposición lo están discutiendo el tema, ¿sí? Y obviamente eso no significa que Argentina vaya a tomar esa decisión de política pública, pero sí es interesante que la sociedad argentina se está preguntando, ¿y cómo sería eso? ¿Y cómo funcionaría un sistema así? ¿Y sería bueno o sería malo? El solo hecho de que el argentino promedio esté discutiendo esto es una victoria. Independientemente si eventualmente esto se convierte después en una decisión o no. Lo que digo es que la agenda política y el debate de políticas públicas de este país hoy está atravesado por la idea de la libertad, aún sin tener el peso electoral suficiente para decidir una elección, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo suficiente como para cambiar la agenda. Y me parece que esa es la gran victoria, ¿no? Ese es un punto importante. Asimismo, como están esos faros de la libertad en Argentina, ¿tiene usted referentes en Latinoamérica, en otro país, este tipo de sucesos o que se esté dando, que no veamos o que no los tengamos nosotros como ciudadanos del común detectados? Yo creo que todavía no se ven en esa fase de exposición política. Yo creo que hay muchos referentes en el mundo de la idea de la libertad, en casi todos los países de la América Latina. Conocemos jugadores de muy buen nivel, inclusive académicamente, intelectuales, pero no los veo todavía jugando en el ruedo de la política, ¿no? O sea, básicamente no aparecen como candidatos. Probablemente lo que pasa en Argentina sea inspirador, probablemente, de lo que pueda pasar en otros países, porque también se trata de animarse, ¿no? Para Javier, por ejemplo, no ha sido una tarea sencilla dejar el espacio de la batalla cultural, aunque yo creo que la sigue haciendo, por cierto, ¿no? Pero dejar de lado esa fase y pasar, digamos, a una mirada más agonal de la política, más práctica, más pragmática. Ha sido un proceso, es un proceso aún hoy, y bueno, él se animó a hacerlo. Muchos académicos no se animan. Pero ha habido algunos fenómenos parecidos a esto en América Latina. Tenemos lo que pasó en Perú. Claro, uno podría decir, no fue suficiente. Nuestro candidato defensor de las ideas de la libertad en Perú no logró entrar en el balotaje en la segunda vuelta y después tuvimos que elegir entre Castillo y Keiko, ¿no? Pero lo cierto es que se lanzaron al ruedo. En Ecuador muchos liberales hicieron política de la mano de Guillermo Lasso, no como candidatos digamos, al frente de la batalla, pero sí acompañando el proceso político. Bueno, yo diría que estamos, por eso yo en ese sentido soy muy prudente, yo no soy muy amigo del exitismo en esto, creo que hay que ser muy prudente, esta es una fase, es una etapa, no es el final del proceso, tampoco esto está demostrando que el proceso es exitoso, sí creo que es una etapa que hay que mirarla con atención, creo que muchos liberales deberían animarse a dar el paso hacia la política. También creo que hay otros que no están formados ni capacitados para hacer política partidaria y que probablemente es mejor que continúen en la batalla cultural porque allí son más útiles y allí pueden aportar inclusive mucho más también a la política. Pero creo que cada país vive su proceso en esto y en eso hay que ser muy respetuoso de cómo se da el proceso político, intelectual en cada nación, ¿no? Sí, hay algo, le escuchaba en algún momento a un economista decir esa parte, que el libertario o la persona que actualmente manifiesta la libertad es muy apático de entrar a la política, que creen que hay una incompatibilidad en este tema. Desde mi punto de vista en la sociedad y en la estructura social que tenemos, donde cualquiera lo puede hacer, creo que no
no riñe, ¿no? No, o sea, es dentro No, de mi no, caso. es una cuestión de preferencias, en definitiva. Yo no creo que... Y también creo que es una cuestión de perfiles. Hay gente que tiene perfil para hacer política y hay gente ¿Hay que no. vocación en eso? Probablemente menos, el liberal, el libertario en general tiene una marcada inclinación a desarrollar sus propios proyectos, profesionales, laborales, familiares, ¿sí? No tiene esa mirada, digamos, propia de quien se inmola por la causa y quien es capaz de dejar su vida de lado, su vida personal de lado, para poder llevar adelante un proyecto que eventualmente beneficia a una gran cantidad de ciudadanos. No es el perfil clásico del liberal, pero los hay. Hay muchos liberales con vocación de poder, hay muchos liberales con vocación de dedicarle su vida a esto. No son los más, pero los hay. Sí creo, y creo que es una asignatura pendiente, que el liberalismo en general en América Latina sigue siendo un liberalismo un poco amateur, ¿sí? Un poco improvisado, ¿no? Creo que en ese sentido todavía está dando sus primeros pasos y está tratando de aprender de algunas cuestiones. En eso hay que evitar caer en la trampa de la simplicidad y de que la euforia no convierta los proyectos en inviables, ¿no? Es decir, que uno tenga ganas de que las cosas sucedan no es suficiente para que las cosas sucedan. De que uno tenga voluntad de que la realidad se modifique no hace que la realidad se modifique. Hay que poner mucho esfuerzo, mucho esmero, hay que dar la batalla, hay que largarse al ruedo, probablemente hay que dejar de lado tiempo de la familia, tiempo de los proyectos económicos, profesionales, y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, ahí también hay que ver cómo el proceso de selección natural funciona y quiénes son los dirigentes que están dispuestos a jugar ese partido. Por eso el fenómeno Argentina es tan interesante. Hay personajes como Javier, como José Luis, como Ricardo, que han decidido dedicarle su vida a la política. Pero también hay muchas personas de mucha valía que nos animan o eventualmente consideran que no están preparados, que les falta mucha formación para llevar adelante esto. Por eso para mí hay que ser prudente en los tiempos. No hay que exigirle tampoco al liberalismo que se convierta de la noche a la mañana en una solución, porque además, hay que decirlo, los liberales en general sabemos bastante poco de la política práctica, ¿no? Tenemos una idea muy clara respecto de lo que hay que hacer, pero la política nos desafía a pensar cómo hacerlo. Y hay una distancia gigantesca entre saber a dónde voy y saber cómo voy a hacer para llegar hasta ahí, ¿sí? Y creo que en eso los liberales todavía tenemos una asignatura pendiente, que es profundizar esta cuestión, estudiar más a fondo, dejar de lado la retórica simplista. Voy a dar un ejemplo, ¿no? En Argentina se discute mucho, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, y la mayoría de los liberales seguramente vamos a estar de acuerdo con esto, pero así todo, la posibilidad concreta de hacerlo requiere de una serie de cuestiones y pasos técnicos que no son tan fáciles. Para ponerlo en el ejemplo, en la analogía del ejemplo que te quiero plantear, bueno, hay que ver si eso es una ley del Congreso, si hay que votar por mayoría, si se consiguen los acuerdos para que esa ley salga, hay que ver cómo se desensambla el sistema financiero actual con un sistema financiero nuevo. O sea, no es básicamente una decisión monárquica eliminar el Banco Central, digamos, ¿no? No hay una resolución del rey, un bando del rey que elimina el Banco Central. En nuestros países, con sistemas republicanos y democráticos, vos tenés que ir pasando instancias. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Somos los liberales los que decimos que tienen que estar esas instancias de balance de poder, de división del poder, de que nadie concentre la decisión, con lo cual también ahí tenemos los liberales que resolver un conflicto, un dilema entre lo que nosotros decimos en el discurso y lo que queremos que suceda, ¿no? No solamente esa parte que acaba de mencionar, de que somos muy, pues, que somos muy conscientes en el sentido, me pongo en la posición de libertario, ¿no? Somos muy conscientes de la estructura que se debe tener y sobre todo en el tema de separación de poderes, que a grandes rasgos las izquierdas que han gobernado y las actuales que se pueden ver, por ejemplo, en Venezuela, bajo el autoritarismo no las respetan y se inventan maniobras. Una de las maniobras, por ejemplo, los temas de cambio de moneda o de nombre de moneda que tuvo Venezuela.
Exacto. Exacto, por eso digo que la política que nos desafía ahora a repensar estas cuestiones, a madurarlas. También esto tiene que ver con la posibilidad fáctica de acceder al poder, ¿no? Cuando uno no tiene ninguna posibilidad real de acceder al poder, puede plantear ideas disruptivas. Disruptivas, total. Y cuando uno está cerca del poder o tiene posibilidades concretas de implementar ideas, tiene que revisar, bueno, cuáles de esas ideas son factibles y cuáles no, y cómo se hace para que esas ideas sean viables o sean operativamente viables. Y ese es un debate al que los liberales, sobre todo el sector más intelectual del liberalismo, no está acostumbrado. Porque claro, en la academia, en la discusión académica, es muy fácil decir hay que hacer esto o lo otro, pero cuando tú tienes en el mundo real que llevar adelante esas políticas, necesitas ver cómo instrumentar, cómo mover las piezas para que eso suceda. Y eso es un arte un poco más sofisticado, porque requiere negociación, debate, discusión. Hay cuestiones vinculadas a las limitaciones normativas que cada país tiene, ¿no? Cada nación tiene reglas de juego que existen. Argentina tiene una constitución. Por lo tanto, no podemos llevar adelante una idea que la Constitución no lo permite. Para eso hay que reformar la Constitución primero. Y para reformar la Constitución, en muchos casos, hay que tener mayorías aplastantes, ¿no? Porque si no es absolutamente improbable que eso suceda. O negociar con sectores que piensan diferente para poder llevar adelante alguna reforma que nos parezca a nosotros mejor que lo que se está haciendo ahora. Entonces, eso es un proceso un poco más complejo, con algunas inquietudes en el camino, y creo que es interesante que revisemos también eso, que estamos invitados a revisar ahora porque existen posibilidades de que el liberalismo sea parte de un esquema de poder. Hace algunos años atrás, sin ninguna chance de entrar al sistema, uno podía decir cosas que sonaban, si se quiere, utópicas, digamos. Hoy tenemos que empezar a discutir con más seriedad. Perfecto. Bueno, profe, para ir ya cerrando en esta entrevista que ha sido muy grata y conocer un poco más a fondo esa parte, yo tengo aquí unas palabras, tengo unos personajes públicos muy conocidos de su parte. Yo se las voy a mencionar para que usted me dé una definición o se refiere a ellos como usted desee. ¿Listo, profe? ¿Cómo no? Listo, entonces, progresismo. Una descripción que podría englobarnos inclusive a los liberales, pero que fue robada por la izquierda como una idea monopólica. Capitalismo. Una de las tantas maneras de explicar el tipo de sociedad a la que queremos llegar. Probablemente no sea la mejor definición del mundo que queremos, pero a veces en la discusión política la simplificación ayuda a cortar distancias. Una persona de su país que lo debe reconocer y lo debe tener en el radar. Agustín Laje. Agustín es un gran luchador, un gran batallador de la batalla cultural, y probablemente sea, a mi juicio, la persona con más preparación intelectual que tiene Argentina, seguro, sin ninguna duda, y probablemente en América Latina. Me refiero a su formación, su bagaje intelectual, creo que es indiscutible, y su capacidad de razonar y de plantear argumentos me parece que es envidiable. El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Un emergente de la política tradicional argentina, podría haber sido él o cualquier otro, que no estuvo a la altura de las expectativas de la sociedad, y me parece que tampoco estuvo a la altura de las expectativas de su propio sector político. Y por último, el kirchnerismo. Una etapa negra de la Argentina, desperdiciada, el momento en el que Argentina podría haber despegado y reencontrarse con su destino de país desarrollado, un movimiento político que nos hizo desperdiciar los últimos 20 años de la historia argentina. No, profesor Alberto, muchas gracias. A ustedes por el tiempo. A nuestros seguidores, con ustedes, el profesor Alberto Medina Méndez. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Hasta pronto.